¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a tener hoy día una conversación con un histórico militante que está totalmente vigente de la política, tanto en el Parlamento como en el Partido Demócrata Cristiano, donde fue presidente también. Bueno, él es Gutenberg Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros, Gutenberg. A ver, ¿cómo entendiste tú lo que pasó en la primaria del domingo? Primero, no me sorprendió mucho. Yo creo que al final de cuentas las tendencias mostraban que el resultado iba a ser favorable a Jara. Segundo, no me impresionó mucho en cuanto a la cantidad de votos. Ese es un tema que está ahí, pocos votos, digamos. Y eso tiende a deformar un poco las vigencias o las proyecciones. Tercero, creo que hay un reconocimiento al carisma de Janet Jara que es innegable, digamos. Ahora, ¿cuánto ese carisma esconde algo o evidencia algo nuevo? Es lo que tendrá que dilucidarse. Pero creo que en lo grueso no le agrega mucha novedad. ¿Por qué crees tú que podría esconder algo? ¿Tú crees que porque es militante del Partido Comunista? Lo que pasa es que en la tradición del Partido Comunista chileno, discrepancias como las que eventualmente se manifestaron en esta campaña respecto al tema de la violación de derechos humanos en Cuba, Venezuela, el tema constitucional, etcétera, no son admisibles, digamos, en el Partido Comunista. Y cuando hoy día, es decir, a 48 horas del resultado, Carmona dice que han habido desinteligencia, por una parte puede ser provechoso. Sí, yo creo que si este partido, que ha sido un partido conservador hacia la izquierda, que más bien es de los años 40 o 50 respecto a lo que postula, pudiese ser, en términos pasados, un partido eurocomunista, le haría muy bien al país, digamos, en el término que todos pudiéramos clasificarnos dentro del arco de ser demócrata y ser partidario de los derechos humanos en cualquier lugar. Entonces, ahí, por eso que digo que puede ser que se esconde algo negativo, en definitiva que sea un disfraz para los efectos electorales. Algunos me hacían el recuerdo anoche de que Boris en la segunda vuelta pasó a la socialdemocracia, pero con todo. Llegó al gobierno y volvió al redil amparando lo que era la locura esta del primer proyecto constitucional. Entonces, puede ser que se esconda para bien como que se esconda para mal. ¿Tú tienes el conocimiento de ella, de Janet Jara, así en términos políticos? ¿La has visto funcionando, además de su cargo ministerial? No he tenido un trato como generacionalmente pude haber tenido con otros dirigentes comunistas que me permitían tener una opinión personal, digamos, respecto a cada uno de ellos. No. Ahora, tú hoy día estás militando en Amarillos. Estabas militando en Amarillo hasta hace muy poquito, cuando Amarillo decidió darle el voto a Evelyn Matei. ¿Y qué pasó con varios? Porque también salió Jorge. Salió Burgos, salió Soledad, Jorge Burgos, sí, y salieron varios de Amarillo porque Amarillo le dio el voto a Evelyn Matei. ¿Por qué? Claro, lo que sucede es que el proyecto nuestro se fundó sobre la base de ser un proyecto de centro, que lo que buscara era ayudar a reconstituir junto a otro un centro frente a la polarización. Y a nosotros nos pareció que era absolutamente contradictorio con aquello la decisión de ir a apoyar a Matei. Y por eso que lo que estamos ahora en este nuevo escenario, pero ya a partir de hará 2 o 3 semanas atrás, es ver las posibilidades de jugar, las posibilidades de generar en el espacio que se ha abierto entre los extremos una candidatura de centro. Y Amarillo, a nuestro juicio, debía haber respondido a eso, que fue su lógica fundacional, y precisamente no renunciar a aquello para caer en la polarización. ¿Y tú tienes candidato para eventualmente eso? Yo creo que hay nombre en este momento, por un problema de plazo cercano, pero estaba hablando con Jimena Rincón, me comentaba que tiene un plazo hasta el 10 de julio para juntar la constitución de las 3 regiones que le posibilitarían ser candidata, y que está a alrededor de 300 firmas, que son lo que le falta. Me dio hasta lo que le faltaba en Valdivia, lo que le faltaba en Puerto Montt, lo que le faltaba en Magallanes. Es una opción.
Creo que Harold McNichol es una figura ascendente. En el ambiente en que yo me muevo ya hay muchas personas que tienden a esa lógica. Creo que siempre está la esperanza blanca, en términos que surja desde la DC una esperanza blanca, el mismo Alberto u otro. Lo que nosotros podemos ayudar a aquellos que hoy día nuestra primera línea es el centro, evitar la polarización que estamos convencidos que le hace mal al país y que lo único que promete es estancamiento y pelea. Es ayudar a que alguna de estas candidaturas centre este centro disperso en una sola. Hubo un momento dado, Gutenberg, donde se pensó que, por ejemplo, Evópoli, incluso Renovación Nacional, era una manifestación de centro, claro, de centro derecha, pero de centro, y que perfectamente podía anclar en una situación como esta con partidos como incluso la Democracia Cristiana. Eso es una yo creo que ilusión. eso bueno, en política, yo siempre he dicho, la política es dinámica, pueden producirse muchas cosas hacia adelante, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que la lógica ha sido más bien actuar en torno a una derecha y no a tres derechas. Todo el llamado inicial de Chile Vamos fue a hacer una primaria junto con los otros, con lo cual quería decir que el nivel de diferencia no era tan mayúsculo como para no... Con Kaiser y con Kast. Kaiser, exacto. Eso, y estuvieron durante meses, digamos, en esa lógica. Cuando asume el jefe de campaña, Paulsen, de Matei, su primera declaración, que a mí me impresionó, fue decir: tenemos que ver las cosas desde un punto de vista positivo. Y lo positivo es que las ideas que representan, y los mencionó a los tres, Matei, Kast y Kaiser, son las que hoy día están triunfando. A mí me da la impresión de que el problema que hay en estos dos polos es que si hay atisbos de posiciones moderadas en la izquierda o en la derecha, al final son tironeadas y hegemonizadas por los más extremos. Sí. Al final, eso es lo que pasó en la Convención Constitucional en la segunda, donde Renovación y la UDI no fueron capaces de restar sus votos de los gustitos que se dio en la extrema derecha y que nos impidieron tener una constitución en el país. O sea, una tremenda irresponsabilidad de republicanos, de Kast, digamos, de los que eran los personeros de republicanos. Y en el caso de la izquierda, con este triunfo del Partido Comunista, es evidente que la hegemonización también va a tironear hacia el extremo. Entonces, desgraciadamente, porque yo quisiera lo contrario, yo quisiera que lo que aquí se pudiera generar es una lógica de tener un camino que agrupe a la gente del centro, centro izquierdo y centro derecha, que es lo que le dio éxito a este país durante tantos años, y que salgamos de este estancamiento. O sea, a nosotros reivindicamos la necesidad de un centro literalmente por un bien del país. Nadie de nosotros, menos yo, está esperando ninguna cosa en lo personal. Ese centro, por ejemplo, Gutenberg, con básicamente los actores que hoy día están representados. No estoy hablando en términos de nombre, estoy hablando en términos de partido. ¿Cuál a ti te parece que podría ser algo, algo realizable? Yo creo que las cosas hay que hacerlas, hay que construirlas. Sí. La lógica de la concertación se construyó con una alianza democrática primero, después con la concertación por el no y finalmente la concertación por la democracia. Yo creo que hoy día lo primero que hay que construir es un acuerdo en torno a que haya una candidatura del centro y que esa candidatura del centro sea capaz de representar a los centristas dispersos que hoy día existen. Y a partir de aquello, construir una fuerza política que cambie un poco el escenario, una fuerza política que modere el escenario, una fuerza política que, así como la extrema derecha y la extrema izquierda, como decíamos, tironea y hegemoniza a esas posturas, una postura que desde el centro tironee a lo que pueda ser centro izquierda y centro derecha, de tal manera de confluir en una mayoría democrática. ¿Y eso te parece posible? En el corto tiempo que hay de aquí para generar una candidatura presidencial, si logramos levantar una candidatura, sería el éxito inicial. Si eso no lo logramos, con mucha franqueza, este es un proyecto que tendrá que reconstruirse o seguirse construyendo después de esta presidencial, porque el país
va a estar estancado. Ahora, Gute, dentro de esa lógica que tú estás diciendo de lo que podría venir, no cabe la menor duda que el, el actor principal eh, puede ser la democracia cristiana. ¿Qué pasa si la democracia cristiana decide encabezar eso, capitalizar lo que ha sucedido en términos del oficialismo y decir, a ver, fijemos una candidatura de centro que, bueno, no sea la de la candidata Janet Jara, pero que represente a este grupo? ¿Eso es algo viable o es una ilusión que eventualmente política podría darse? O sea, yo creo que sería muy bueno si eso se diera. El problema es que si tú piensas en términos relativamente históricos, en el primer plebiscito constitucional la ADC tuvo una tremenda oportunidad y se alineó con la locura de la prueba. Si en ese momento la ADC hubiese encabezado el rechazo democrático a esa formulación, otro gallo cantaría en términos de la fuerza de representación y poder de la ADC. Pasó esa posibilidad. Creo que la candidatura de Alberto Undurraga era otra posibilidad. Yo no estoy asegurando nada, no estoy asegurando el compromiso de nadie, estoy casi respondiéndote como analista, digamos. Y sin duda que hoy día, en que lo que requerimos es que haya una candidatura de centro, la ADC tiene una particular ventaja, que le basta ir e inscribir a un candidato. Sí. No tiene que juntar, nada. Firma. ¿Ya? Es que una gran ventaja cuando tú estás a 30 días, 40 días de los plazos. Eso le da una ventaja respecto a Jimena, le da una ventaja respecto a McNichol, le da una ventaja respecto a Arboe u otro tipo de nombre que pudiera surgir. Por lo tanto, claro, si lo hicieran sería un golpe a la cátedra, bien recibido, yo creo que por mucho, y realista. ¿Serán capaces de hacerlo o no? Yo creo que en esto estamos contando las horas, y no quiero exagerar, pero las horas y los minutos. Yo creo que son plazos muy cortos. Yo creo que este es un tema, la posibilidad de que surja una candidatura que sea respaldada por las más amplias posibilidades desde el centro, no tiene más allá de esta semana. Exacto, porque ¿cuál es la alternativa, Gute? ¿La alternativa qué es? La alternativa es ¿apoyar a Evelyn Matei? Yo creo que la alternativa ahí ya va a ser un problema de decisiones personales. Habrán muchos que anularán, que votarán blanco. A lo mejor algunos toman opción por alguna de las candidaturas existentes. Yo en lo personal creo que ninguna de esas es la solución realmente. Creo que no. Hay una disquisición dentro de la discusión teórica en el humanismo cristiano entre lo que significa el mal menor y el bien posible, como conceptos. El riesgo de las primarias, y eso es una reflexión respecto al tema de las primarias son muy buenas para definirse al interior de un partido. Las primarias en materias de coalición tienen el riesgo de darle victoria a las minorías que se transforman en mayoría y que al final llevan a buscar el apoyo por la vía del mal menor. Y un país que elige presidente por la vía del mal menor no es un país que al final de cuentas se salva la caja, por así decirlo, se salva la situación, pero no se resuelve la posibilidad de un gobierno que efectivamente haga las cosas que tiene que hacer. Hay otra característica, creo yo, y te la pregunto, positiva desde el punto de vista político que tiene una primaria. Una competencia electoral necesariamente, yo lo he dicho varias veces acá, implica decirle al votante por qué tiene que votar por ti y no por esta persona que piensa más o menos como tú, pero está en otro partido, pero es aliado. Y esas cosas siempre sacan roncha. Me extrañó a mí que la oposición no hiciera una primaria. Van a tener que pegarse bandazo directamente en la elección. Y después te queda un plazo, si es que haces la primaria, para ordenar y ver la decisión que te queda con respecto a los candidatos a parlamentarios y todo lo demás, y se ordena un poco el cuadro. Pero aquí fue tan sorpresiva la victoria aparentemente de Janet Jara que no estoy tan seguro que se vaya a ordenar muy rápido.
Yo creo que ahí quedan, más que heridas, yo creo que quedan desafíos políticos que van a hacer ruido. Es decir, no creo que el Frente Amplio esté muy contento con el resultado. Es decir, el fracaso para el Frente Amplio y también el fracaso para el presidente Boris, digamos, respecto a que su partido sea el vagón de cola, Sí, claro. Y el fracaso también en el socialismo democrático, es decir, de no, Muy fuertes. de no, este no es un problema de Carolina Toá, este es un problema de que cuando uno va cediendo el espacio, va validando la crítica de otro a lo que uno ha hecho, al final de cuentas, eso es una cuenta que también le llega, que se le cobra. Yo creo que lo que trató de hacer Carolina Toá de reivindicar una obra histórica, lo que trató de hacer de una nueva izquierda, en la lógica de pasar a una postura universalista y no la cosa de las minorías, toda esa reflexión teórica que se ha dado en algunos ideólogos de la izquierda mundial, fue como una reacción tardía. Pero aquí se le abre también un problema. Y el problema va a ser, cuando cambia el eje, el peligro de ser vagón de cola es un peligro real. Y eso está entonces en el tema del Frente Amplio, está en el tema del socialismo democrático, está en el tema de la articulación parlamentaria. Yo creo que eso sigue. Déjame hacerte una pregunta sobre la participación de la gente en las elecciones y particularmente en estas primarias y todo lo demás. ¿Tú notas algo así como lo que está pasando con el Partido Comunista, por ejemplo, en la Unión Soviética? Saca el 5% de los votos. No es ya esta cosa que era la Unión Soviética. No, en Rusia es otra cosa distinta. Y acá ha perdido votos la democracia cristiana, ha perdido votos una serie de partidos. Desde ese punto de vista, en torno a esto, ¿cómo ves tú la conformación de quiénes representan a los chilenos hoy día realmente? Bueno, ese es uno de los quiz del tema de la democracia, o sea, lo que se denomina la crisis de la democracia representativa. Es decir, hay una crisis de la política, hay una crisis de los partidos, hay una crisis mundial, hay una necesidad de reconstituir lo que se repite con mucha facilidad, pero que no se implementa una nueva forma de hacer política. Yo creo que la lógica que viene es más movimental que partitocracia. Yo creo que la lógica de partidos burocráticos, centralizados, con gran poder, va más en la lógica de lo que busca la gente es tendencias que le representen, pero que no lo obligan a ser un esclavo militante ni en el voto ni en las luchas al interior de esos partidos. Por una parte es eso, y por la otra, entre la lógica de que la política es vertical, yo creo que lo que se va estableciendo es más bien una horizontalidad. Los medios de comunicación son cada vez más horizontales, la política es más horizontal, la opinión ciudadana es más horizontal. Bueno, son el tipo de transformaciones que los que no se avienen a eso, al final de cuentas van disminuyendo y lo que van surgiendo son los liderazgos personales, que tienen algunos aspectos positivos, pero en términos genéricos. Que son menos ideológicos, son más de poder. Son más de poder y más de poder también en el ejercicio de ese poder y que al final también se traducen en peligros hacia la democracia. O sea, cuando uno ve la noticia en Estados Unidos que la Corte Suprema le dice, mire, el presidente puede hacer lo que quiera y ningún tribunal federal puede intervenir. Lo que te están mostrando que estos liderazgos conducen a formas de un autoritarismo democrático. Sí. Bueno, yo creo que son las cosas que desde el centro algunos tenemos que tratar de replantear y de reposicionar una relación distinta con el poder, una relación distinta con las estructuras del Estado, un Estado más descentralizado y desconcentrado que un Estado propiamente central. ¿Tú ya estás para todos los efectos prácticos decididamente fuera de la democracia cristiana? ¿O puede haber algún grado de...? No, desde un punto de vista ideológico, para nada. O sea, desde un punto de vista doctrinario, perdón, yo soy humanista cristiano y en esencia lo que yo he sentido es que la DC se ha desligado de aquello. Pero yo no acostumbro a no hacerle crítica a lo que fue mi partido y querido partido por mucho tiempo. Yo creo en el humanismo cristiano fervientemente, concepto de persona humana, bien común, comunidad, como ejes centrales.
desde un punto de vista programático, Estado, mercado y comunidad, como una trilogía virtuosa. Por supuesto que esos son y un compromiso irrenunciable respecto a la democracia y los derechos humanos. En esas 8 o 9 conceptos que te he dicho, está la esencia, a mi juicio, del ser social cristiano, democristiano, humanista cristiano. Ahora, dime una cosa para terminar. Me imagino que te lo has planteado muchas veces la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo puede ser, de hecho, que el año 64, el año donde tú te iniciaste como demócrata cristiano, a los 14 años, a los 14 años, el año 64, el Partido Demócrata Cristiano gana solo, sin coalición, con una votación gigantesca, el presidente Eduardo Frei Montalva? Y estamos viendo hoy día una situación donde el Partido Demócrata Cristiano pierde una cantidad de fuerza, no solamente en las votaciones, sino que quizás también en lo que aportaba en términos de esta lógica social cristiana que tú mencionabas, o más bien esta relación de la política con la humanidad. No hay rabia, llamémoslo así, por un farreo. Bueno, el otro día yo leía un artículo de un amigo, Guillermo Pickering, ahí en El Mostrador, que decía, esto no puede terminar así, hablando él de la DC. Y hace unos meses atrás tuvimos un encuentro los ex parlamentarios, que habíamos sido parlamentarios respecto a la DC, y ahí había un ambiente de, pucha, yo creo que lo mismo que tú me estás diciendo no se decía, pero lo vivíamos. Sí, sin duda. O sea, hay una sensación de... Bueno, yo no diría que de fracaso porque se hicieron grandes cosas. La DC yo creo que lo hizo muy bien con Frei Montalva, lo hicimos muy bien junto con otros en lo que fue la concertación, que ha sido los mejores éxitos históricos para el país en este último siglo. Y por supuesto que nos dice hoy día, miren en lo que estamos, con los extremos, en un país que era un país en que las cosas lógicas, a partir de las distintas corrientes ideológicas, eran las que movían. Lo que se juegan son los personalismos y los extremos. Ahora, tú sabes que eso lo plantean algunos analistas de nivel en términos de que es un problema mundial. Es decir, las posiciones moderadas y el centro. O sea, por algo está Meloni, por algo está Vox, por algo está Trump, por algo está Bolsonaro y Bukele y qué sé yo. O sea, hay una tendencia hoy día en el mundo en eso. Lo que era una fuente importante, por así decirlo, de centralidad, que eran las iglesias en general. Bueno, la crisis en la Iglesia Católica ha sido tremenda, digamos, que ahora como que comienza a replantearse. Lo que está haciendo Chomalí yo creo que es muy significativo desde ese punto de vista, y lo que puede ser León XIV también. También, Fernando, hay ciclos. Sí. La historia tiene ciclos. Y hay un filósofo que yo sigo mucho, que lo trajimos en su tiempo a Chile y después ha venido varias veces, Daniel Innerarity, el que ha escrito Política, Indignación, etc. Innerarity dice, el tiempo actual implica que un político tiene que saber que el éxito ya no lo acompaña hasta el final. Y aún más, tiene que pensar que en estos altos y bajos el fracaso se sucede con las sensaciones de éxito. Yo creo que también es un poco parte de la vida. Lo importante es tener conciencia de eso, no renunciar a lo que uno es, a lo que uno piensa. Bueno, en eso los cristianos tenemos la esperanza, digamos, que es una de nuestras virtudes. Gutenberg Martínez, te quiero agradecer por haber venido con nosotros a conversar ante toda la gente que nos está escuchando. Y muchas gracias por la invitación y por una conversación de este tipo, que es el gran aporte que tú le haces a la comunicación política. Muchas gracias, Gutenberg. Y a todos ustedes, muy buenas noches y, por cierto, nos encontramos mañana.